Bueno, la idea, como les comentaba recién, era juntarnos un ratito para conversar en particular los detalles de cada una de las primeras tres inversiones, antes de ponernos a hablar por ahí más en general en la segunda parte, o sea, desde las 6 en adelante. En realidad, excepto el caso de Amaro, no hay muchísima más información que la que nosotros ya hemos estado compartiendo por email antes. Lo cierto es que a veces conviene muchísimo más juntarse un ratito y conversar, intercambiar ideas y por lo menos entender mejor lo que pasó, aunque eso no pueda cambiar lo que haya sido el resultado de cada una de las inversiones, ¿no? Por ahí, para recapitular en el lugar en donde nosotros empezamos a invertir en este tipo de cosas, me gustaría contar cuál es la esencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros, al invertir en empresas que son privadas, generalmente necesitamos aportar capital para que las empresas, cuando recién arrancan y necesitan primero empezar a gastar dinero para llevar adelante sus negocios, lo puedan tener a cambio de que nosotros seamos socios de la empresa y en ese sentido participar proporcionalmente tanto de lo bueno como de lo malo de lo que les pase. Generalmente lo que uno busca es que ese déficit que tienen al principio, en algún momento, tarde o temprano, supere todos los gastos que tiene que afrontar la empresa. Y cuando lo supera, todo lo que sigue, todo lo que sobra, se transforma en ganancia y ahí es cuando la empresa generalmente empieza a crecer de valor y ahí es cuando nosotros empezamos a participar de la parte positiva. Lo cierto es que las empresas a veces son, o por lo menos cuando recién nacen, son como los bebés cuando recién nacen, ¿no? Que son como muy dependientes, en este caso sería como dependiente del capital, y también son muy vulnerables. Entonces, lo que nosotros en realidad tratamos de evaluar en el momento que participamos de este tipo de inversiones es cuánto riesgo estamos afrontando a la hora de involucrarnos en una empresa, porque como no podemos decidir en qué momento salir, siempre tenemos que tener en cuenta que son inversiones a muy largo plazo. Entonces, tenemos que tratar de prever todos los posibles desafíos que se van a ir dando por lo menos en los próximos años. Ese es el caso general. Y ahora arranco por el caso por ahí más complicado que nos tocó pasar, que es el caso de Formafina. Lo que le pasó a Formafina es que cuando arranca, esta línea roja representa el nivel de gastos, ¿no? Es una empresa que empezó a desarrollar un tipo de negocio que tenía que ver con vender objetos de diseño a personas fundamentalmente que estaban basadas alrededor de Brasil. Lo empezó a hacer y lo empezó a hacer muy bien. Y de hecho estaba siguiendo un modelo exitoso que estaba funcionando en Estados Unidos que se llamaba Fab.com. Entonces cuando se presenta Formafina, era algo así como la Fab de Latinoamérica, puesto en un país como Brasil, donde había mucha gente de poder adquisitivo alto, como si fuera clase rica nueva, que empezaba a demandar este tipo de productos. Lo que pasó es que empezó a crecer, después vamos a analizar cuán normal es que tenga ese tipo de crecimiento y qué tipo de desafíos tienen. Empezó a crecer muy bien y en un momento Fab incluso empieza a tener muchísimos problemas porque aparentemente habían sobreestimado su capacidad de crecer muy alto. De hecho, Fab empieza a caerse como modelo de negocio. Resulta que cuando estaban más o menos por acá, todavía, la línea verde por abajo de la roja significa que todavía la empresa daba déficit, es decir, todavía dependía de conseguir capital para financiar cada una de las operaciones, todavía no estaba autónoma financieramente. Entonces lo que resultó es que cuando venía por acá, se da cuenta de que el modelo de negocio que seguía no era el más prometedor de todos. De hecho, su líder en Estados Unidos, lo que venía persiguiendo, había mostrado que no andaba muy bien. Entonces, en ese momento, toma la decisión de hacer un cambio de modelo de negocio. Dice, esto no es lo mejor que nosotros podemos hacer, vamos a corregir sobre la marcha y vamos a ir para lo que sí verdaderamente podemos hacer de una manera completamente diferencial. Y lo que empezaron a hacer fue empezar a traer productos de diseño de Estados Unidos a otros países donde se demandaban y de los cuales era muy complicado hacer el delivery, digamos, la entrega. ¿Por qué era lo que mejor podían hacer respecto de cualquier otro competidor? Porque como ustedes saben, tenían
dentro del board, se le dice, o sea, como del directorio, al ex CEO de DHL, que podía ayudarlo en todas las cuestiones de logística, ¿no? Todo esto es logística, o sea, era una empresa que originalmente tenía su fortaleza en hacer curación de objetos de diseño. Esa fue la primera propuesta para los que habían estado presentes en la reunión de presentación. Y posteriormente se da cuenta que no había un agregado tremendo de valor. Había un agregado de valor, pero no le iba a permitir ser a esta compañía una startup con el potencial de la que estábamos procurando nosotros en el momento de tomar la decisión de inversión. Entonces cambia su modelo de negocio. Dice, no, hagamos algo que nosotros y solo nosotros podemos hacer bien. Y entonces hace dos cosas. La primera es tomar los proveedores o los diseñadores directamente desde Estados Unidos, que era muy complicado, y descansar en DHL todo lo que tenía que ver con la logística de la empresa. Y en segundo lugar, aspira incluso a no solo ofrecerle ese tipo de productos al público de Brasil, sino además expandirse a lo que es el público de Asia. ¿Por qué? Nuevamente, porque el fundador de DHL tenía muy buenos contactos y muy buena experiencia con todo lo que tenía que ver con la logística respecto de Estados Unidos o Latinoamérica hacia Asia. La verdad que el plan fue bueno. La idea del cambio fue bueno, o sea, darse cuenta de que había algo que era muchísimo mejor de lo que habían planteado originalmente. Pero cada vez que hay un cambio de foco, uno tiene que lidiar con dos tipos de tareas al mismo tiempo. La primera en rehacer un negocio casi desde cero, o sea, se llamaba del mismo nombre, pero prácticamente tenía que volver a conseguir nuevos clientes. Por otro lado, tenía que empezar a encargarse también de deshacer el anterior, o sea, a veces cambiar de modelo de negocio implica al mismo tiempo, ¿cómo sería para decirlo sutilmente? Como hay una parte de la empresa que ya no es útil y de la cual tiene que desprenderse, y hay otra parte que tiene que empezar a generar. Y lo empezó a hacer. De hecho, una de las cosas que pasó es que después de pasar este proceso, empieza a mostrar que el crecimiento que tenía este nuevo modelo de negocio era incluso mucho más rápido y mucho más prometedor que el anterior. Realmente habían hecho un cambio, una vuelta de rosca que funcionaba mejor que el anterior. ¿Qué era lo que ellos veían? Digamos, porque esto se basa en decisiones con la información que uno tiene en la cabeza en el momento de tomar la decisión. Uno no tiene, digamos, certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, lo que ellos veían era esto. En un momento que esta curva de arriba, que es el modelo anterior, se iba a achatar, mientras que había una que directamente en el mediano plazo iba a ser muchísimo más prometedora. ¿Por qué le pusieron tanta energía a desarrollar fuerte este modelo? Bueno, primero porque sabían que era el futuro negocio prometedor de la empresa, pero por otro lado, cuando un inversor evalúa cada uno de los números para saber si invertir o no en una empresa, tiene muy en cuenta los números de crecimiento de la empresa. Entonces, que esta pendiente sea alta, sea bien empinada, era exactamente lo que la empresa estaba buscando para decir, bueno, con estos datos, con estas pruebas, voy a conseguir el capital que necesito para demostrar que realmente estamos ante un negocio muy prometedor. Lo que pasó en este punto, cuando todavía no habían llegado al momento donde era independiente financieramente, es que la empresa contaba con que aproximadamente en el primer trimestre del 2016, o sea, de este año, iba a ser el momento en que con la evidencia, o sea, con las métricas, iba a salir a contactar a cada uno de los inversores para decirle, mira, el negocio está bueno, solamente necesitamos un poco más de dinero, porque claro, el dinero que ellos contaban originalmente hubiera servido si seguía esta línea, aunque no fuera la más prometedora de todos. Pero ahora que se les estiró el plazo de llegar a ese punto que se llama el break-even, iban a necesitar capital adicional para cubrir lo que no podían generar por sí mismos a lo largo de más tiempo que el previsto originalmente. El plan era bueno. El momento, en teoría, también era bueno. Lo que ocurrió es que para cuando ellos planificaron hacer esta ronda de inversión, tuvimos uno de los peores comienzos bursátiles de la historia. O sea, lo que fue todo el
primer trimestre del 2016. Y Brasil en particular como economía tuvo una de sus peores crisis prácticamente desde 1931. ¿Qué sucede en los momentos de crisis? Incluso los inversores que tienen capital para invertir toman prudencia. Incluso la gente que tiene, no es que no había plata, pero nadie puede estimar cuánto tiempo va a durar una crisis. En el momento que todo empieza a caer y la crisis se empieza a profundizar, una de las cosas que empezaron a pasar es que incluso aquellos que veían números prometedores decían sí, pero en este momento no. ¿Por qué? Porque si la crisis tal vez duraba 3 años, nada aseguraba que la empresa iba a poder llegar a superar este punto en algún momento. ¿Y qué pasa si no se agota todo el dinero y sigue sin poder conseguirlo? Entonces un inversor no quería poner dinero y que eventualmente eso se esfume en los próximos 12 meses. Entonces decías, mira, yo prefiero mantenerme al margen y eventualmente si veo que la crisis se recupera, yo me sumo. Y esas fueron las promesas. El único problema es que el tiempo seguía pasando, todavía Formafina no tenía autonomía y eso, como yo trato de comentarlo lo más honestamente posible, digamos, no hay ningún fin mágico, no hay una solución mágica. Cuando la empresa empieza a agotar cada uno de todos sus recursos que tiene literalmente en el banco, o sea, vos tenés una cantidad de dinero aportadas por los inversores en el banco que lo vas usando para pagar cada uno de los sueldos mes por mes. Ese dinero se va agotando. Vos necesitas volver a llenar lo que hay en el banco hasta tanto vos puedas generar dinero a una velocidad más alta que la que uno hace los gastos. El timing terminó no siendo bueno. Todo se complicó para la fecha en que tenían pensado hacer este fundraising y cuando salieron a buscar el dinero ya no había gente que esté en ese momento dispuesto a aportarlo. El resultado, por más que se estiró lo máximo posible, no pudo ser otro que directamente el cierre de la empresa. Aún hoy, que estamos conversando acá y estamos viendo lo que pasó, yo no sé si todos siguen o no cada uno de los newsletters que nosotros vamos comentando todas las semanas, pero tratamos de, otra vez abiertamente, ir comentando cuáles son las características particulares de este tipo de inversiones. Y estos temas tratamos de abordarlo, a veces sin poner algún nombre particular, pero tratamos de abordarlo. Eso significa que nosotros hoy, ahora hablo de mí, sigo pensando que la inversión en su momento, digamos, acá, cuando nosotros empezamos, estuvo basada en buena información, o sea, la decisión estuvo basada en buena información. Hay ciertas eventualidades que a lo largo del tiempo uno no las puede prever. Si cuando nosotros hicimos la inversión por primera vez nos hubiesen preguntado ¿qué chances hay de que la empresa cambie su modelo de negocio y necesite un poco más de aire financiero y que eso le coincida eventualmente con una crisis brasileña? ¿Podíamos nosotros estimar cuál era realmente la chance de que eso ocurra? Muy difícil. Creo que en ese momento la probabilidad, incluso si alguno lo hubiera imaginado, porque creo que ninguno lo estaba imaginando, o sea, en ese momento ni los fundadores ni nosotros mismos estábamos previendo que pudiera haber un cambio en el modelo de negocio. Pero finalmente lo hubo. A veces estas eventualidades ocurren de forma negativa o de forma positiva. Vamos a ver que hubo otros casos donde se da en forma positiva. Por eso, en definitiva, cuando uno toma este tipo de inversiones, en realidad está apostando muchísimo a la capacidad del emprendedor de adaptarse a los nuevos eventos, a los nuevos contextos. Por eso, al menos personalmente, sigo pensando que el equipo que estaba atrás de Formafina, Nima, Hans y el grupo que lo acompañaba, sigue siendo un equipo genial, aún hoy. O sea, para mí la decisión estuvo bien tomada, solamente que se accidentó en el proceso, por cuestiones que no eran fáciles de prever el día que nosotros tomamos la decisión. Pero mi intención también hoy era compartir esto de no confundir lo que se llama, hoy escribimos algo, lo que se llama el sesgo de resultado, que es juzgar a la decisión por cómo fue el resultado final. A veces uno toma una buena decisión que termina resultando de forma negativa, y también pasa lo contrario. A veces uno toma una decisión equivocada o hay variables que no evalúa
y resulta que a lo largo de los eventos imprevisibles que se van sucediendo, terminas dando un resultado positivo. Y eso tampoco generalmente es mérito de quien lo hizo, porque las cosas que ocurrieron no habían sido previstas de esa manera. Entonces, nosotros lo que siempre rescatamos de este tipo de inversiones es que lo que ocurrió no estaba previsto, pero pasó. Pero además puede pasar este tipo de cosas, es parte del tipo de riesgos que este tipo de empresas tienen, por eso nosotros generalmente recomendamos nunca hacer una inversión en una única empresa, sino en muchas. No tratar de enfocar nuestras esperanzas en una, porque aún cuando la empresa es muy buena, puede ocurrir este tipo de cosas. Esto fue lo que pasó con Formafina en general, y mi idea es ahora seguir enriqueciéndolo con la información de lo que fueron pasando en otros 2 casos en los que también invertimos hace ya prácticamente 3 años atrás. Ahora hay otro caso que tiene una forma diferente. Yo mostraba recién acá que casi todas las explicaciones que nosotros podemos encontrar es en base a 2 curvas, otra vez, lo que gasta y lo que gana. Siempre al principio, siempre las startups necesitan capital para financiar todo lo que tenga que ver con entro gastando a un nivel y me va a llevar tiempo empezar a ganar a un nivel superior a lo que gasto. ¿Qué le fue pasando a Nubelo? Nubelo empezó a mostrar un crecimiento en los ingresos. O sea, esto siempre lo hemos ido comentando. Lo que estamos haciendo hoy es simplemente darle una nueva perspectiva como inversor, ¿no? Pero Nubelo siempre fue con los ingresos crecientes. El inconveniente que yo al menos veía, y con algunos hemos estado conversando esto ampliamente, es que a medida que los ingresos subían, también subían los gastos. Es decir, lo que nosotros estamos esperando de este tipo de inversiones es invertir en una empresa en la cual en algún momento los gastos se congelen o dejen por lo menos de subir rápido y los ingresos sí empiecen a subir mucho más rápido que los gastos. Y una vez que la empresa tiene ganancia, estamos todos mucho más tranquilos, adquiere una independencia financiera. Nubelo mostró un crecimiento en los ingresos, cosa que es muy positivo, porque ustedes imagínense que nadie puede determinar cuánto los clientes van a comprar. Ninguna empresa puede obligar al cliente a comprar. Entonces es muy importante que una empresa venda cosas que el otro quiere. Esa es la principal variable que nosotros tenemos en cuenta. Siempre, siempre, siempre lo primero a saber si el negocio es potencialmente bueno o no es nuestra capacidad de hacer que la gente compre que nosotros vendemos. Ahora, en segunda instancia está el análisis financiero y es ¿cuánto estás gastando para facturar lo que estás facturando? Y si estás gastando mucho o poco, ¿hacia dónde tienden cada una de esas líneas? ¿Hacia dónde tienen cada uno de estos crecimientos? Entonces, una de las cosas que veíamos acá es que esto que es lo principal para que un negocio crezca, estaba funcionando bien. Pero lamentablemente, para lograr que esos números crezcan, la empresa estaba gastando más. O sea, cada vez que la facturación crecía, los gastos crecían. Y la empresa seguía teniendo rondas de inversión posteriores a las cuales nosotros participamos, pero la evaluación no crecía exageradamente, que es lo que nosotros estábamos buscando, producto de eso. Por ahí la novedad, cuando nosotros convocamos a la reunión de hoy, solamente estábamos hasta ahí. Digamos, había una cuestión de, distintos puntos de vista entre lo que yo veía y lo que los fundadores veían, pero nada más. Pero la semana pasada hubo una novedad al respecto. Y tiene que ver con que hicieron el análisis de por qué esto pasaba y se dieron cuenta que había un problema bastante inherente al tipo de negocio de Nubelo. Ustedes, solamente para recapitular porque no todos están en la misma inversión, ocurría esto. Nubelo es un mercado entre freelancers, que son la gente que es autónoma y que hacer trabajos por ahí puntuales, no son empleados en relación de dependencia, y de forma autónoma se quieren conectar con un público que tiene algún tipo de demanda. Eso es lo que hacía fundamentalmente. Ahora, empezaron a encontrar que eso lo hacían bien, que habían trabajos que empezaban a conectarse entre sí. Las bases de cada uno de estos tipos de usuarios crecía muy bien. El problema es que cuando ocurría que había un negocio entre cada una de las partes, ese negocio no se repetía.
Es decir, cuando una punta se conectaba con la otra, ocurría que cuando alguien necesitaba volver a hacer un trabajo, puenteaba, para decirlo fácil, puenteaba la plataforma. Decía, bueno, yo ya te conozco, yo ya te hice un trabajo, entonces el próximo trabajo directamente me pongo en contacto con el cliente y listo. Económicamente, ¿qué significa esto? Económicamente significa que ellos hacen una determinada cantidad de gasto en marketing y resulta que cuando tienen que sacarle provecho financiero a eso, le sacaban muy poquito provecho porque el cliente se le iba rápido. Y esa era la razón por la que cada vez que aumentaba cada uno de los ingresos, ellos requerían en realidad de contactar o incorporar a su plataforma gente nueva que resuelva este tipo de problemas. Cuando se dieron cuenta de esto, empezaron a poner otra unidad de negocio que tenía que ver con, ¿y por qué no empleo? Empleo, si en realidad ya estamos conectados a las partes. Y el problema es que dura poquito la relación que hacen a través de la plataforma, después se arreglan entre ellos. Entonces empezaron a probar con esto de directamente, de toda la base de gente que tenía, ofrecérsela a las empresas para una relación de mucho más largo plazo. Y terminó siendo muy positiva, pero muy positiva. ¿En qué sentido? Primero en que la gente lo adoptó mucho mejor, porque todavía la palabra de freelancers está muy buena, pero no hay una cultura formada alrededor de este ecosistema. Y segundo, que en este caso, en esta unidad de negocio, sí ellos lograban conseguir que cuando conseguían hacer un matching, o sea, poner en contacto a una parte con la otra, la relación prosperaba y ya no había ningún motivo por el cual saltear a la plataforma. Entonces, el gasto que tenían para determinado nivel de facturación era muchísimo menor. Encontraron que era un negocio mucho más próspero, mucho más rentable, y de esa manera empezaron a hacerlo crecer. A crecer al punto hasta que la semana pasada este negocio, el nuevo, el de empleo, era o representaba el 70% de los ingresos de Nubelo. Y el otro 30% que tenía que ver con la plataforma de freelancers, directamente nunca habían podido conseguir que se destrabe este problema principal. Conclusión, Nubelo toma la decisión de que este modelo original, nuevamente es el que nosotros habíamos invertido cuando los conocimos por primera vez, no iba a ser rentable ni siquiera en el corto, ni el mediano, ni en el largo plazo. Entonces, convenía hasta, otra vez para decirlo sutilmente, deshacerse de esto que solamente le generaba pérdida para concentrarse únicamente en aquel que habían podido descubrir que ellos podían manejar bien con una buena ganancia financiera. Es así que lo que van a ver ustedes dentro de poquito, algo se los adelantamos en el newsletter último, es que Nubelo en realidad va a vender la marca, va a vender la parte de la base de datos que está referida a todo lo que tenga que ver con freelancers, y en realidad lo que ustedes van a ver aproximadamente por diciembre es que Nubelo fue vendida. Cuando en realidad lo que va a hacer es vender una unidad de negocio con la marca y los ingresos que vengan de ahí los va a usar para apalancar el nuevo modelo de negocio. O sea, Nubelo en realidad se transforma, lo que en la práctica se dice se pivotea. Y eso es lo que va a ocurrir. Quiere decir que hay un cambio cualitativo en el negocio que va a andar por lo menos bastante mejor que lo que prometía el anterior. Y después, sí, decime. Sí. ¿Hay posibilidad de que se repita lo mismo en Formafina en Nubelo, que ellos salgan a buscar plata y no la consiguen? Osvaldo me pregunta, perdón, porque después queda grabado, ¿viste? Osvaldo me pregunta si se puede dar la misma situación que la de Formafina, en el sentido que están haciendo un cambio en el modelo de negocio y puede ocurrir que cuando ellos todavía no lleguen al punto del break-even donde son completamente rentables, puede haber un escenario desfavorable que impida que ellos tengan el dinero que van a necesitar. La respuesta es sí, puede ocurrir. Yo lo estuve conversando largamente con los fundadores justamente la semana pasada y les compartimos toda nuestra experiencia de Formafina de punta a punta y les pasé a ellos el mismo mail que yo armé a los inversores de Formafina contando cómo había sido que a partir de gente capacitada y una buena intención, el resultado podía terminar siendo negativo. Entonces, de alguna forma, la conversación giró en torno a, ok, es un muy buen feedback
que nosotros lo vamos a tomar. O sea, eso es la parte buena de tomar experiencias de otros casos y llevarlos a empresas que todavía están a tiempo de evitarlo, ¿no? El compromiso de ellos es tener en cuenta este caso para ser prudente y utilizar todos los recursos para priorizar el break-even. Otra vez, plata ya consiguieron vía crédito, o sea, no vía equity, y además esto se sumaría, por lo que les daría a ellos más o menos 1 año y medio de caja, por decirlo fácil, de independencia. Ya está avanzada la venta, está avanzada. Casi te diría que pudimos hablarlo cuando ya era concreta. Casi te diría que va a ocurrir, y los tiempos que estoy compartiendo son los que van a terminar siendo, ya están hasta planeados en un cronograma. O sea, la probabilidad de que ocurra es baja, porque si ya tienen casi el dinero y tienen 1 año y medio, por más que se presente la situación. Muy buen punto. Todavía, y acá está otra vez resaltar el tema de la importancia de la gente que está atrás de cada uno de los proyectos, todavía, hasta que no sean independientes financieramente, están a tiempo de meter la pata o hacer las cosas bien. ¿Por qué? Vamos al caso de Formafina. Formafina, para lograr esto, gastó mucha plata. Mucha en relación a la billetera que tenía. O sea, su prioridad no era ser rentable financieramente, sino que era mostrar crecimiento. Formafina tenía 1 año y medio de caja, no tenía ese problema. Exactamente. Acá hay un tema por ahí estratégico que no me quiero meter, con él lo hemos hablado hartamente, pero para bien, ¿no? Porque es un tema muy interesante. El tema es que la misma empresa, en la misma situación, depende de cómo tome la decisión hacia adelante, puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal. Si pone el foco en gastar mucha plata simplemente en mostrar crecimiento, y eso hace que la caja se te acabe más rápido, contando o dando por hecho que vas a empezar a conseguir más inversiones, te puede dejar, en criollo, patas para arriba, un evento en el cual no consigas lo que estaba buscando. Versus priorizar ser financieramente independiente, y una vez que vos pasás ese punto, vos tenés la libertad de pasar prácticamente cualquier crisis. Total, no dependés de aportes externos. O sea, te volvés, yo lo comparo a veces como un ser humano cuando está todavía en su preadolescencia o adolescencia y dice, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Hago un posgrado y demoro el momento en que empiezo a tener ingresos propios o empiezo a trabajar desde más temprano? Ok, si hago un posgrado, probablemente cuando me ponga a trabajar voy a ganar más por mi hora de trabajo que si no lo hago. Quiere decir que es una buena inversión hacia futuro. El problema es que demora el momento en que me vuelvo a ser independiente financieramente. ¿Qué pasa si quien me está bancando en la vida, esa es una analogía, ¿no? Porque hoy hicimos también una analogía con lo de Messi, esto es una analogía, ¿no? ¿Qué pasa si mientras yo estoy apostando a ganar mejor en el futuro, quien me financiaba mi vida deja de poder financiarme por lo que fuera? Nada, entro en un conflicto. Y ese tipo de conflictos es el que análogamente se repite en las empresas. Tiene que ver con cuál es tu prioridad. Y sí, como decís vos, todavía es posible que puedan pasar cualquiera de los dos escenarios y depende mucho de la prudencia de la gente que está del otro lado para poder evitarlo. Por eso no hay magia tampoco en este tipo de cosas. Nosotros tratamos de sacarle el misterio alrededor de todo esto y decir, estas son cosas que a veces están en manos de las personas y son las personas las que pueden adelantarse a las situaciones que podrían no aparecer porque podría no haber un escenario adverso en el 2017. Pero si lo hay, probablemente quienes estén preparados lo van a poder superar y quienes no, caen. Vos, Luis, me habías consultado algo. En el caso de Formafina, Sí, cuando se inició, bueno, yo tuve una primera charla, me pareció una cosa muy buena, sí. bueno. Después hemos intercambiado alguna información. Yo intenté hacer alguna compra por el sistema, a ver cómo funcionaba. Uh-huh. Me pareció una experiencia mala, Uh-huh. la comenté, lo cual ya me empezó a dar dudas, ¿no? Respecto al negocio. Después hubo un momento donde cambian el nombre acá en Argentina sin que nadie se entere, ni cuando yo lo
Muy buen punto. Muy buen punto. Es parte en realidad de lo que quería comentar, porque tiene que ver con la esencia de todas las inversiones en general. Creo que es uno de los puntos centrales de la próxima charla, así que lo comento muy por arriba. Cosa uno, en realidad no cambiaron el nombre en Argentina. Lo que hicieron fue algo parecido a lo que estábamos comentando con Nubelo. Y es decir, ellos se dieron cuenta, cuando arrancan, en realidad arranca en Argentina antes que en Brasil. Y empieza a subir, digamos, moderadamente bien los ingresos en Argentina. Van a Brasil y se dan cuenta que con exactamente el mismo esfuerzo, la misma gente e incluso menos inversión en marketing, el negocio empezó a ser cada vez más prometedor en otra tierra. Al punto en que en un momento lo que representaba el negocio de Argentina era solamente el 10% de lo que representaba el negocio total, donde el 90% venía de parte de Brasil. Entonces decían, nos cuesta lo mismo mantener cada una de las dos subsidiarias. ¿Para qué vamos a seguir preocupándonos? Porque además Argentina tenía problemas muy puntuales en aquella época. Exactamente, mercaderías, dinero, era todo conflicto. Y lo otro era mucho más próspero. Entonces la decisión que tomaron es decir, ¿por qué no vendemos nuestra unidad de negocio, pero ahora Argentina, y que lo desarrolle alguien que esté en Argentina, y nosotros nos escindimos de esto para enfocarnos en aquel que está mejor? E hicieron eso. De hecho, se quedó en Argentina liderándolo como un negocio independiente, la que había sido en su momento country manager, que es como el encargado de la regional de Argentina, y en realidad lo vendieron. En realidad dijeron, nuestro negocio tiene este tamaño, Argentina representa un pedacito muy insignificante, vendámosla y que se escinda de la empresa. Entonces, el nuevo dueño, en realidad fue una compra, ustedes algún día se van a enterar, lo podemos conversar mejor, fue una compra casi honorífica, por un precio nada, era simple, casi como para decir, mira, exactamente, era como para decir, bueno, mira, a mí me conviene sacármelo y vos estás interesado en seguirlo. Te lo doy, te vendo solamente el precio de algunos activos, yo lo uso para seguir desarrollando mi negocio. Bueno, obviamente le tenés que poner otro nombre porque ya directamente no es parte de la empresa. Ese es un tema, como para aclarar cuál fue el origen de la decisión. Otra vez, fue una decisión bastante razonable, ¿no? Por lo menos con la situación que estaban mirando ellos. Y lo segundo, que me parece un tema crítico y es importante, es que uno tiene que entender que, a diferencia de las inversiones en la bolsa, donde uno está comprando participaciones de terceros que se cambian de mano, lo que uno está invirtiendo en las empresas privadas es en el capital de la empresa. Eso va a la empresa y la empresa lo gasta eso para hacer crecer su negocio. Uno tiene papeles del contrario, pero no tiene posibilidad de decir a la empresa, bueno, yo creo que vamos por el mal camino, entonces me gustaría pedir el dinero de vuelta. Ese dinero está gastado de alguna manera. Entonces, lo que sí se puede hacer, al menos nosotros lo hemos implementado de una manera incipiente, es que algún otro interesado esté queriendo comprar la participación a lo que vale la participación, sabiendo que la empresa no está pasando por su mejor momento, que obviamente es bastante más barato que el precio inicial. Pero eso es crítico porque todas estas inversiones tienen que ser planeadas a mediano y largo plazo, y sobre esto vamos a charlar bastante más adelante. En ese plazo, mediano y largo, que vemos y lo vemos con los otros casos, Sí, ¿quién controla, por ejemplo, yo veo ahí en este caso por Martín, sí, nosotros, sí, los ingresos fluctúan, sí. pero los gastos siempre van para arriba, o sea, nunca hay un control de gastos. O sea, como que yo, si el negocio no anda, yo mi sueldo me lo pongo igual y lo aumento todos los meses. Está muy bien, está fantástico. Esto ya tiene que ver con cómo es la relación. Totalmente. Esto tiene que ver con, otra vez, con todo tipo de negocio y tiene que ver con la relación entre el inversor y el emprendedor. Lo cierto es que, para bien, Nima siempre fue una persona muy transparente respecto de comentar cuál era. No, pero la idea de juntarnos hoy es para alargar todas esas preguntas, porque encima las preguntas que estás haciendo son cruciales y además son importantes transversalmente para todas las inversiones en empresas privadas, no para este caso particular, solamente que, de hecho, es la idea de hoy usar estos ejemplos para intercambiar ideas.
Pero lo cierto es que cuando una empresa normalmente empieza a ir mal, sí es cierto en que debería haber una especie de ajuste, es una palabra media complicada usarla acá, pero debería haber un ajuste en toda la empresa tratando de prescindir de aquellos puestos que en ese momento o para la finalidad que se busca no están generando valor, incluyendo la de los propios fundadores. Acá, otra vez, te planteo el tema muy por arriba, pero lo cierto es que cuando el fundador normalmente es de los buenos y está atravesando por una especie de crisis económica, es el primero en bajarse el sueldo y es lo que hizo Nima. Nima hizo eso. O sea, Nima tomó medidas profesionales que habría que tomar en una situación como esa. Después les comento, o lo conversamos después, solo una de todas las empresas en las que hemos invertido alguna vez, que son más de 25, tuvieron una especie de reticencia a bajarse el sueldo cuando las cosas iban mal. Eso me costó a mí discusiones importantes, porque yo soy el primero, de hecho, cuando tuve este enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, o esta discrepancia de ideas con la persona que no lo quería bajar, asumiendo la realidad, escribí un artículo que, by the way, o sea, sepan, los comparto, que todos los artículos que voy compartiendo semana a semana no están basados en la teoría, sino que están basados en cuestiones reales, prácticas, que nos tocaron vivir, que afectan a nuestras decisiones y afectan a nuestra evolución, solo que lo hacemos sutilmente sin acusar a nadie. O sea, tratando de aprender una lección, pero pasan. La mayoría de las pasan y cada artículo debe tener un nombre o inspirado en algún hecho concreto. Cuando yo tuve este problema, en la misma semana armé un artículo de que no está bien, no es una buena señal no adecuarse a un escenario adverso. En el caso de Formafina no tuvimos ese tipo de problemas, fue la primera persona en adecuarse al contexto, pero está muy bien la pregunta, está muy bien. Y para concluir, por lo menos con estos casos muy puntuales, Amaro fue una empresa que... ¿Alguno estuvo en la presentación de Amaro? ¿Vos? Y vos. Fue una empresa que después la vamos a consultar. Vamos a consultarla. Ah, muy bueno, porque entonces esta conversación va para vos. Pasó sin pena ni gloria. Simplemente se hizo una presentación, vino el fundador, estuvo acá. Después les voy a contar mi sensación a nivel general. Y la empresa era una empresa, digamos, de ropa, también basada en Brasil, que resultó que no era muy evidente cuál era el valor que aportaba la empresa. Sin embargo, muy prolijamente, sin bombos y platillos, la empresa se las arregló para mantener los costos bien controlados de una manera muy disciplinada. El tema de los costos tiene mucho que ver con la disciplina del fundador, del emprendedor. El tema de los ingresos tiene mucho que ver con la demanda que le hagan el mercado, ¿no? sus clientes. Son como que cada curva representa una cosa diferente. Y ellos se las arreglaron para empezar a subir, pero subir establemente. No hubo altibajos, establemente, con el mismo modelo de negocio, simplemente mejorándole. Es como aceitando la máquina mes a mes y teniendo los gastos absolutamente controlados. Pero absolutamente controlados. Simplemente no hubo misterio, no hubo nada que conversar. La empresa empezó a subir. Cuando ya estaba acá y veía que era muy poquito lo que le faltaba, dijo, bueno, vamos a empezar a recibir más capital todavía, porque ya sabemos que lo tenemos que hacer bien. La posibilidad de hacerlo. Y cuando llegaron a este tipo de puntos, empezaron a recibir más capital, y más capital, y más capital, y empezaron a crecer. Y a crecer. De hecho, Amaro fue la última empresa en la que invertimos. Estaba pensando que tenemos más o menos 2 años y medio desde que hicimos la primera inversión. La vamos a tratar un poco más en detalle, Amaro, en el próximo bloque, por eso no charlo más, pero era solamente para comentar que no hizo ninguna cosa extraordinaria más que respetar la esencia de fondo. Y esta es una idea que la hablamos también con Osvaldo, ya que te pronuncié. Digamos, nosotros siempre hablamos de diversificar.
de no poner todos los huevos en una sola canasta, precisamente porque no podemos predecir qué es lo que va a pasar, aún si la decisión estaba muy bien basada, ¿no? Entonces, hicimos el trabajo teórico de decir, si uno hubiera considerado a todas las inversiones anteriores como si fuera una única cartera, solamente que cada uno iba haciendo esta cartera personal, ¿no? Como una cartera de startups. Resulta que hubieron 6 empresas. Los números que están ahí son los mismos números nuevamente, no hubo cambios, son los números que nosotros hemos estado repartiendo en cada uno de los informes. Y resulta que ese hubiese sido el resultado de una hipotética cartera SB Global Fund 0, la previa al primero de los fondos. Ese es el resultado que se hubiera obtenido al día de hoy invirtiendo $100, pesos o lo que fuera en cada una de las 6 empresas. El promedio general hubiese estado en el 65,5%. No está mal, no está mal. Las cuentas, por lo menos las comparaciones con lo que fue creciendo, sí. ¿Ese número con el resultado ya listo o a ver qué pasa? Este es como un core, es un core. Claro, en realidad ninguna se puede salir, por eso se dice retorno no realizable, no realizable, no es al bolsillo. Obvio, y de hecho va a seguir evolucionando, va a seguir evolucionando. La idea es hacer un ejercicio, es un ejercicio teórico. El ejercicio teórico es esta cartera hubiera rendido a hoy, eso obviamente tiene que seguir evolucionando, puede haber novedades de cualquiera, pero eso es lo que sería hoy. Mientras que el Standard & Poor's, en el mismo periodo, creció aproximadamente un 31%. Quiere decir que no está mal. Como cartera, ¿no? Si uno hubiera en particular invertido en alguna que fuera mejor que la otra, hubiera tenido todavía mucho mejor resultado. Pero el tema es que es muy difícil predecirlo en el momento de tomar la decisión de inversión. Por eso hace ese tipo de cosas. Ahora, fíjense qué detalle, otro ejercicio teórico. Si uno hubiera invertido exactamente en cada una de las 6 y si hubiera ido de vacaciones en el caso de una de las que mejor anduvo, o sea, hubiera hecho 5 inversiones, el rendimiento hubiera caído al 26%. Fíjense cómo una sola empresa te cambia casi por completo el rendimiento de la cartera general. Y por el contrario, si en realidad te hubieses ido de vacaciones en una sola empresa, en la de todas, la que tuvo el peor destino hasta el día de hoy, que nuevamente era lo que podía ocurrir, el rendimiento hubiera sido casi un 100% en el mismo periodo. Una sola empresa, de más o menos, sea cual fuera, te puede pasar desde el 26 al 65 al 98. Y esta es la importancia, nuevamente, de armar una cartera, porque hoy, con los números actuales, es fácil decir a cuál habría que haber apostado. Lo que era difícil era tomar la decisión en ese momento y tener la certeza en ese momento, ¿no? Pero como uno lo puede hacer, arma este tipo de cosas. Y otra vez, esto un poco para cerrar el tema de esta sección. Cuando uno está calculando los crecimientos de las empresas, esto es terriblemente importante y es parte de la naturaleza de todas las empresas privadas. Esto es una curva, este mismo gráfico lo hemos usado en casi todas las reuniones aproximadamente. Esta misma curva representa la curva del crecimiento de las empresas, obviamente las exitosas, las que llegan. Lo cierto es que en esta parte de acá, que está dentro de los, digamos, 18 meses desde que una empresa sale hasta que se agotan los fondos de la serie Ángel, que es la primera captura de fondos en la cual uno usa para terminar de desarrollar el producto y ponerlo en el mercado, es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. El 50% de las empresas caen en ese punto. Entonces, es normal que en este momento haya como una caída, porque todas las que tienen que caer caen ahí, y todas las que pueden sortear ese momento, o sea, todas las que pueden mostrar que tienen capacidad de tener un negocio valioso de largo plazo, después tienen posibilidad de seguir creciendo. Entonces, cuando uno toma el rendimiento promedio compuesto a largo plazo, uno tiene que asumir que no va a haber linealmente todos los años el mismo crecimiento, sino que va a haber una curva, va a bajar,
y después se va a acelerar. Ustedes van a ver que en los últimos años las empresas que pudieron hacer un muy buen negocio son las que lideran cada una de las uvas, y esas, aunque crezcan de un día digo, de un año al otro, un 100%, ustedes tienen que promediar todo eso y el rendimiento final se conoce al final, no en el mientras tanto. Así que si uno toma los rendimientos y sabe que ni siquiera se llegó a este punto, todavía es mejor lo que tenemos para esperar en el futuro. A pesar de que algunas de las que yo mostré en la cartera anterior todavía pueda caer, las empresas que le van bien suelen ser las que lideran cada uno de los crecimientos. Y si no me equivoco, ya está. O sea, la idea era cortar ahora un ratito, tomarnos un café, compartir algunas preguntas y para que ahora ya comento esto y lo hacemos. Ahora me perdí. Contame. Dago. Quiere decir que le hablaste a mi bebé, a mi yo. Uh-huh. No me has hablado a mi corazón. Nosotros tenemos una forma muy racional de... Pero somos humanos. Sí. Yo puse 3.000 pesos, te imaginas en palabras públicas. Uh-huh. Bueno, decime, no me digas en palabras técnicas, ¿qué pasa con mi plata? No está mi plata, si no está mi plata, decime, la perdiste, olvídate, pero también hablarle al corazón de las personas. Yo te lo digo de esta manera porque yo también tengo que saltar mis hijos en lo mío. Pero estoy hablando a personas. Entonces, cuando tengo un fracaso, les tengo que hablar a su mente, a su corazón e incluso a su cuerpo. Yo te lo digo, pues, vos tenés esto y vas a seguir en esto, y entonces es algo que es necesario hacerlo. El paradigma de los negocios, los tecnicismos, los números, está cambiando. Ahora las personas, los clientes, los asociados, todos somos seres humanos. Y tenemos que sentir que, che, la casamos, lamentablemente perdimos la plata, hago olvidar esa plata y echemos para adelante y veamos a ver qué sucede con nuestras inversiones. Excelentísimo punto. Te lo agradezco. En todo lo que tiene... quiero ver cómo estamos de tiempo. Tendríamos que cortar, o sea, cerrar esto y cortamos un ratito. Todo lo que tiene que ver con inversiones, en el momento en que se mezcla la emoción con la razón, sirve únicamente para tomar las peores decisiones. Digamos, desde que nosotros empezamos a escribir todas las semanas, por lo menos el que nos viene siguiendo, la única clave para ser exitoso en el mundo de las inversiones es justamente desacoplar una cosa con la otra. Es decir, te entiendo que es la parte más complicada el tema de asumir eventualmente una pérdida. Las pérdidas son no solo dolorosas, sino que es mucho más dolorosa. Lo puse en Twitter la semana pasada. La percepción de la pérdida es mucho más impactante al corazón que la misma proporción de la ganancia, por lo menos 2-1. O sea, si en cambio la pérdida hubiera sido una ganancia, definitivamente no hubiera sido tan buena como el dolor que se siente en la pérdida. Justamente por esto, justamente por desacoplar las emociones de la razón, es que nadie, aun cuando encuentra una oportunidad que fuera muy buena, tendría que invertir el 100% en una en particular. Yo creo que uno debería sincerarse y armar una cartera para poder hacerlo esto. Te lo cuento, yo en lo personal, vos perdiste 3.000, yo perdí 75.000 en forma fina. Quiere decir que entiendo perfectamente lo que significa confiar en algo y que después no se den los resultados como uno estuvo buscando. Tengo dos alternativas. O lamentarme por eso y preguntarle, de hecho, he tenido conversaciones con el fundador y una de las posibilidades era que venga y lo comente, pero no valía la pena. No valía la pena contarle simplemente para repetir la misma historia que nosotros ya podíamos conocer, al menos yo, porque la pude ver desde cerca. Y bueno, yo creo en realidad que hay que aprender de eso, que esa es la otra alternativa, hay que aprender de eso, entender que cada vez que esas dos cosas se terminan mezclando, generalmente terminan mal,
terminan con decepciones y poder evitar que eso se pueda hacer en el futuro, ¿no? Digamos, ese es el tipo de cosas que yo te podría comentar, comprendiendo completamente lo que significa confiar en una cosa y que no salga. Y eso no significa que la decisión original haya estado mal. Lo contaría, de hecho, digamos, lo compartimos con un montón de gente. Cuando algo no salió como uno esperaba, yo trato de ser lo más abierto posible, comentar y decir, sí, esto no es como piensan, no estamos vendiendo nada, nadie tiene clientes acá, sino que en realidad este modelo es nosotros invertimos y abrimos la posibilidad de que otras personas que quieran sumarse a las inversiones que nosotros hacemos, se sumen. Ese es nuestro mejor acto de honestidad que podemos hacer. Podemos, pero la verdad tenemos que empezar súper puntual y estamos atrasadísimos. Me hablaste el corazón con tecnicismo. Mira, le dijiste, yo también perdí, Sí. y perdí tanto. Chao. Sí. Con tu tecnicismo haces que yo me sienta empático con decir, bueno. Pero no, yo te entiendo, Dago, pero no es mi propósito de estar acá. O sea, mi sensación es, ojalá aprendamos todos, y esto es un poco el intercambio de opiniones que buscamos hoy, invertir racionalmente siempre. O sea, mi recomendación va a ser siempre dejen las emociones de lado, siempre. Porque tarde o temprano termina mal. Tarde. Y yo creo que lo que nos une a nosotros es esas ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Pero bueno, nada, es un comentario. No, lo que yo te digo que me pasó lo mismo con Formatina, yo no me enamoré de Formatina, fue un cálculo y una confianza prácticamente ciega, porque aparte era la primera inversión y ustedes también se lanzaban con esto. El tema es que venimos un poco, me parece, casi todos golpeados, porque digo, Formatina fue como, era como la promesa y fue la primera que se cayó con todo. Que de hecho no se va a poder recuperar absolutamente nada. Y nada. Bueno. El caso de Lending Club, ¿qué pasó? O sea, ella fue exitosa, pero tampoco la pudimos ver. Ese fue el tema también, porque digo, o sea, salió al mercado, fue exitosa y las acciones todavía no se recuperan, de hecho. Yo invertí en Lending Club, Sí. también. Digamos, yo lo que quiero que sepan es que, por ahí me gustaría desarrollarlo más adelante, yo soy inversor, de hecho, el inversor más grande de todos los fondos. Entonces, comprendo perfectamente cuando algo... Pero lo que pasa que... Yo me hago cargo porque sé que esto es de alto. Quédate en la siguiente hora, porque me gustaría poner esto en contexto. Es decir, a veces nosotros podemos tener un caso, dos, incluso, como vamos a ver ahora, el 40% de los casos malos, y aún así salir absolutamente victorioso. Y esto es nuevamente lo que tenemos que aprender. Cortamos unos minutos y seguimos.